Bueno, el panel es Liderando la transición hacia la sostenibilidad. Franco Alexander Pisa Rondón es director corporativo de sostenibilidad del Bancolombia. Paloma Sersman es directora de sostenibilidad para WhatsApp, mensajería, conectividad, etcétera, en Meta, exacto, me sale el nombre antiguo, perdón. Y Daniela Valenzuela va, como directora de Moody's local, va a moderar este panel. Muchas gracias. Acá estamos, sí, bueno. Me parece que te doy este, mira. Ok. Bueno, buen día a todos, gracias. Estamos un poquito corto de tiempo, así que vamos a compartir este panel. Es un panel híbrido donde la primera parte tenemos una cápsula para compartirles, donde tuvimos la oportunidad de entrevistar a Franco Pisa, que como bien decían recién es director corporativo de sostenibilidad del Grupo Bancolombia. Brevemente me parece importante comentar que el Grupo Bancolombia es el banco más sostenible del mundo y para nosotros era importante poder compartir esto hoy acá con todos para escuchar un poco la experiencia desde adentro y cómo es el liderar la sostenibilidad. Bancolombia está como en primer lugar dentro del Dow Jones de sustentabilidad en el índice, lo que hace que bueno, las acciones en principio del negocio puedan fusionarse con el bienestar social y medioambiental. Así que si les parece, compartimos. Buen día, Franco, ¿cómo estás? Bienvenido a este panel y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Para nosotros es un placer poder contar con tu presencia y tener estos minutos para conversar acerca de la experiencia de Bancolombia y poder aprender verdaderamente de un referente en materia de sostenibilidad a nivel mundial. Así que bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. Daniela, muchísimas gracias. Va a ser un espacio igualmente de una conversación muy interesante en un tema que es la estrategia de Bancolombia. Bueno, muchas gracias. Y si te parece bien, me gustaría comenzar con la experiencia que han tenido, ¿no? ¿Cómo ha sido el camino de Bancolombia hacia la sostenibilidad para lograr posicionarse como líder a nivel mundial en tema económico, ambiental y social, ¿no? ¿Qué podrías compartirnos sobre ese camino? ¿Cómo han sido los valores y cómo lograron que se filtren esos valores en cada uno de los rincones de la entidad? Por supuesto. Te diría que es un camino que ha buscado una palabra consistente a lo largo de todo este viaje y es coherencia. Entendemos que en una industria como la nuestra, lo fundamental es la confianza que generamos a los diferentes grupos de interés. Y uno en relaciones humanas, finalmente la confianza se fortalece a través de la coherencia con la que actuamos. Entonces voy a hablar justamente de eso, porque es un camino de coherencia que parte de las convicciones de esta organización y nos trae al propósito de la misma. Esto ha sido un camino que inicia en el año 2005, ya van a ser cerca de 20 años avanzando en este escenario, que empieza por una inquietud, una pregunta alrededor de cómo gestionar riesgos ambientales y sociales en la financiación de proyectos, algo que es completamente el core de la organización. Estas organizaciones, nuestro sector financiero, la industria bancaria es una industria de gestión de riesgos. Y sucede que en la medida que algunos proyectos para esa época no estaban gestionando de una manera adecuada riesgos sociales y ambientales y estaban bajo un modelo que es Project Finance, hay que entender que en un Project Finance no hay otra fuente de pago sino el proyecto mismo. Si el proyecto es exitoso, quienes prestaron, quienes invirtieron obtienen lo que esperan del proyecto en materia de rentabilidad y pago. Y si el proyecto no le va bien, todos pierden. Y resulta que se estaban materializando riesgos que no viabilizaron diferentes proyectos a nivel global. Y eso llevó a que la banca empezara a incorporar esas prácticas desde el año 2003. Y nosotros empezamos a entender que había una dinámica a nivel global que estaba movilizando esa agenda y nos dimos a la tarea de entender qué era. Y fuimos haciéndolo sin prisa, pero sin pausa en ese momento de la historia y empezamos a avanzar y nos fuimos dando cuenta que había una cantidad importante de oportunidades a materializar, no solamente desde la gestión de riesgos, sino también desde el portafolio de propuesta de valor para nuestros clientes y que podíamos igualmente avanzar en ese camino haciendo que nuestra propia operación fuera sostenible. Entonces fuimos trasegando a través de ese mundo, nos fuimos sumando a grupos de trabajo a nivel internacional para entender las mejores prácticas. En ese momento Brasil tenía un referente importante para la región, pero no había mucho más a nivel de Latinoamérica en prácticas integrales y robustas. Entonces nos dimos a la tarea de entender qué estaba pasando a nivel global y fuimos incorporando diferentes temáticas. Para el año 2010 empezamos a entender a través de la evaluación del Dow Jones Sustainability Index cómo íbamos avanzando en esa agenda, porque como todo en términos administrativos es muy importante medir. Esto es un tema estratégico que si no medimos no sabemos dónde estamos y medimos también donde nos podamos comparar con otros. No solamente en nuestra plaza,
sino también a nivel global, ¿cierto? Y en las temáticas que nos permitían entender, cuando hablamos de este concepto de sostenibilidad, que para nosotros es el qué, cuando salta la pregunta y el cómo lo hacemos, los temas A, S, G que vienen a la luz de este tipo de evaluaciones nos permiten entender de una manera muy clara qué hay que hacer en lo ambiental, lo social y lo económico desde una entidad del sector bancario para avanzar el camino. Entonces, fuimos haciendo generación de temas de financiamiento. Hacia el año 2014 lanzamos nuestra línea sostenible, hicimos la primera emisión de un bono verde a nivel del mercado latinoamericano por parte de una entidad privada y fuimos así ir incorporando diferentes temáticas. Los últimos años hemos estado abordando de una manera más profunda la agenda climática, la agenda de biodiversidad, la agenda de inclusión, con un componente importante de un modelo de bienestar financiero para nuestros clientes y ya en un escenario que nos lleva y nos moviliza hacia lo digital, donde tenemos hoy plataformas que llegan a Nequi, por ejemplo, más de 19 millones de usuarios, Bancolombia a la mano más de cerca de 7 millones de clientes y muchos de ellos son clientes que tienen su primer acceso al sistema financiero y primer acceso a crédito. Entonces ha sido como un camino interesante donde hoy nos encontramos frente a una realidad de cambio en materia regulatoria, en materia de mercado, en materia del interés de nuestros clientes, del interés de nuestros inversionistas y financiadores, donde esto ya no es un componente bonito para tenerlo en el camino, esto ya es un tema mandatorio que hay que abordarlo no solamente desde el sector financiero, sino desde todos los frentes de la economía. Y cierro, porque mencionaba que era un camino entre unas convicciones y un propósito, y es que nuestro propósito nos guía de manera recurrente en nuestra estrategia. En Bancolombia nuestro propósito es el promover desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos. Y ahí está la estrategia. Lo que hacemos, nuestra propuesta de valor, nuestras acciones se conectan con esto. Y lo que definimos aquí de una manera muy clara es que el desarrollo sostenible es el camino para lograr ese bienestar. En una economía donde hay más bienestar, a todos nos va bien. Y yo creo que es un tema fundamental para empezar aquí la conversación. Bien, hablabas de estrategia, pero yendo ahora un poco más al hueso, ¿verdad? ¿Cómo logran alinear esa estrategia con objetivos comerciales y financieros puntuales, ¿no? ¿Cómo han llevado adelante eso? Perfecto. Un tema importante en términos de concepción, porque muchas veces, dependiendo del nivel de avance que se tenga en el entorno, cuando se piensa en estos temas se habla también de responsabilidad social. Esto no es responsabilidad social, esto es la estrategia misma de las organizaciones. Y yo lo diferencio mucho, yo soy contador, mi ruta es más por la parte financiera y en los últimos años he venido fortaleciendo todos estos conocimientos, competencias alrededor del tema, pero lo sintetizo en algo y es la responsabilidad social se hace de la utilidad neta hacia abajo. O sea, yo defino con mi utilidad neta cuánto quiero distribuir o cuánto quiero entregar en filantropía a la sociedad y eso está bien para que lo esté haciendo, pero la sostenibilidad se hace de la utilidad neta hacia arriba. ¿Qué tengo en la propuesta de valor para clientes? ¿Cómo gestiono mi cadena de abastecimiento que toca mis costos? ¿Cómo trabajo con mi talento humano? ¿Cómo trabajo con mis estrategias comerciales? ¿De qué manera entrego mi propuesta de valor? ¿Cómo me relaciono en materia fiscal con el Estado? Y todo está ahí, si yo miro el estado de resultados de cualquier organización reflejado. Entonces, ¿qué hicimos para conectar todos estos criterios con la estrategia? Y fue entender que para que algo sea sostenible, no solamente tiene que generar un impacto positivo en medio ambiente y sociedad, sino que tiene que ser rentable. Porque si no es rentable, no es sostenible. Entonces, ese es un concepto claro. Y el otro punto importante es que todo lo que se pueda desarrollar en esta agenda es rentable. Si aún no lo es porque nos falta trabajar más en innovación, más en diseño, en investigación, pero hay un punto en el que lo logramos y lo llevamos hacia adelante y lo escalamos. Entonces empezamos a llevar temáticas que siempre tenían que responder a 3 dinámicas que se incorporaban en la estrategia: gestión de riesgos, disminución de costos y generación de ingresos. Eso es lo que hay que garantizar desde lo económico y empezamos a mirar, por ejemplo, un tema como nuestra propia operación. En la operación de la entidad bancaria que se tiene un consumo de energía, un consumo de agua, un consumo de papel, una gestión de emisiones porque tenemos que entregar unas tarjetas de crédito, veníamos entregando extractos, hoy todo eso está ya en un escenario mucho más virtual, pero ahí se generaban en la logística de llevar insumos a las sucursales, se generan emisiones de gases de efecto invernadero, eso hay que gestionarlo. Pero no solamente por reducir el impacto en el consumo de recursos naturales, sino que es que detrás viene un componente de eficiencia también importante que nos permite ahorrarnos millones de dólares año tras año en una gestión más eficiente. Entonces, cuando uno ve esa dinámica, incorpora metas, las lleva al tablero de gestión y las incorpora dentro de los esquemas igualmente de remuneración variable de los equipos, empieza a integrar esto dentro de la gestión del día a día. Tenemos métricas desde el escenario de riesgos para evaluar riesgos ambientales y sociales en la gestión de proyectos, pero también hoy en día estamos estructurando riesgos físicos y de transición y eso impacta directamente las provisiones, impacta la asignación de capital, impacta los resultados, impacta el costo de fondeo. Cuando uno entiende esa dinámica,
lo tienes que incorporar claramente en tu gestión. Y finalmente, desde la generación de ingresos, nosotros definimos 3 pilares en ese propósito conectados, que buscan el primero, fortalecer la competitividad del tejido productivo. Priorizamos por nuestra geografía temas del agro, las pymes y la reconversión tecnológica. Un segundo pilar que está asociado a la construcción de ciudades y comunidades más sostenibles, donde los 3 objetivos en ese son la descarbonización de la economía, promover la movilidad baja en emisiones y brindar accesibilidad en construcción sostenible para miles de familias en el país. Y en el tercer pilar es fomentar la inclusión financiera, donde queremos brindar el acceso al primer crédito a millones de clientes y acompañar a las mujeres emprendedoras del país. Entonces, esas son las temáticas. La apuesta que tenemos ahí es cercana a unos 140 billones de dólares. Estamos hablando de cerca de 2 veces los activos de Bancolombia. Por eso yo hablo que esto no es responsabilidad social, esto es con los activos de la organización, con los resultados de la organización. Ya vamos en un cumplimiento, porque esos desembolsos son entre el 2020 y el 2030, cercanos al 33%, cerrando el año 2023, y seguimos avanzando a muy buen ritmo en estas temáticas. Entonces, es la forma de conectarlo con la estrategia. Esto está en las metas corporativas, esto es uno de los objetivos corporativos de la organización, y ahí el equipo comercial tiene sus metas, sus objetivos, su desarrollo, y es la forma de llevarlo al día a día. Ok, y ahí me surge una consulta, una duda, ¿no? El tema de las métricas, de los KPIs, de cómo es un poco lo que va marcando un devenir, un curso de acción, una gestión. ¿Cómo han trabajado para definir esos KPIs? Muchas veces en determinados sectores, más que nada los sociales, es complicado poder determinar un KPI, medirlo, traquearlo. ¿Qué desafíos tuvieron, pero cómo han logrado finalmente tener KPIs de cabecera y cuáles son esos? Perfecto. Cuando empezamos nosotros a hacer estas evaluaciones a través del Dow Jones, por ejemplo, y más adelante llegaron otras métricas en cambio climático alrededor de Carbon Disclosure Project, más recientemente métricas de factores de mercado como MSCI, y hoy en día desde la normatividad y estándares que están para emisores de mercado, donde te dicen exactamente qué es lo que debes reportar en materia ambiental, social y de gobierno corporativo. Esto ha resuelto mucho esta inquietud alrededor de los KPIs, porque ya te permite entender en tu sector, porque no es solamente para el sector bancario, el sector financiero, sino en el sector en el que se está desarrollando la compañía, qué es lo relevante, qué es lo importante en materia económica, ambiental y social, ¿cierto? Por ejemplo, voy a compartir aquí en materia económica para una entidad del sector financiero qué es importante y que hay que medir. Un tema obvio que tiene que ver con los negocios sostenibles que está generando, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las temáticas sostenibles que está financiando en renovables, en movilidad baja en emisiones, en temas de agricultura sostenible y así? Cada acción con temáticas de sostenibilidad y vinculada a definiciones concretas que hoy se entienden como taxonomías, qué es o qué no es sostenible. Entonces te permite definir, bueno, tengo tanto financiamiento, cuál es la meta que quiero establecer y qué seguimiento le voy a hacer en el día a día. Temas asociados igualmente en la parte económica, la gestión de riesgos es fundamental. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que estás asumiendo en materia física, en materia de transición? ¿Cuál es tu nivel de emisiones financiadas? Porque tienes que gestionarlas, o no se te van a materializar unos riesgos. Entonces, eso te empieza a llevar una serie de KPIs donde también desde la parte económica miras temas como el comportamiento ético de la organización. No solamente qué tan rentable es cómo construyes esa rentabilidad. Entonces, si tienes brechas, qué tantas denuncias se están generando en materia de línea ética, cómo las estás gestionando y así. Hay unos componentes, pueden ser aproximadamente alrededor de 9 temas en materia económica, pero te menciono como los que pueden tener un mayor peso en ese sentido. En materia ambiental, hoy la agenda está concentrada en materia climática. Hoy en día, temas fundamentales están asociados a las emisiones que generamos y cómo las gestionamos y cuál es la ruta de transición para lograr una economía baja en emisiones. Eso es lo fundamental, por eso nos están midiendo, por eso nos estamos midiendo y por eso estamos ofreciendo una propuesta de valor para nuestros clientes, para que estén igualmente en esa dinámica, materializando muchos negocios, pero sobre todo ayudando a tener una economía más baja en emisiones. Y desde la parte social, ¿qué es lo más relevante en materia social para una entidad como la nuestra, en la industria a nivel global? Es una incidencia en la cual nosotros tenemos la capacidad de poder impactar de manera directa, sin intermediarios y midiendo de una manera más efectiva. ¿Dónde es eso? Lo primero es el talento de la organización. ¿Cómo retenemos, atraemos el talento, lo desarrollamos, bajo qué prácticas laborales, de seguridad en el trabajo, temas de derechos humanos? Porque eso es lo primero, insisto, porque es donde uno tiene capacidad directa de incidir.
¿sí? Después viene una segunda capa en la parte social que tiene que ver con la propuesta de valor. ¿Qué productos tengo yo, por ejemplo, para brindar acceso a crédito a poblaciones de menores ingresos? Entonces, si yo tengo 7 millones en un producto como Bancolombia a la mano, que está destinado también a esa población, ¿cuáles son las metas que establezco? ¿Cuántos desembolsos estoy teniendo? ¿Para cuántos de ellos es su primer crédito con Bancolombia? Entonces, tengo métricas que me permiten entender cómo estoy llegando a ese escenario. Y digamos que en esos componentes están asociados, y no hay que olvidar en la parte social el componente de educación financiera como un tema fundamental, porque desde el sector es lo mínimo que se espera que la organización entregue a la sociedad. Una capacidad no solamente de entender cómo usar los productos, sino facilitar las competencias para que las personas los puedan utilizar y se vuelvan autónomas en sus decisiones, ¿sí? Eso es lo que se busca. Entonces yo aquí noté, hasta ahí corto, y ahí están los KPIs, porque a veces uno empieza a escuchar de otras acciones, pero que no tienen que ver con lo que hace la organización y que son más acciones filantrópicas, que le pueden servir a la sociedad, que están ahí, pero que son finalmente temporales, no están conectadas con tu estrategia en el día a día, y finalmente no le vas a hacer un track record en el largo plazo. Bien, bien. Me surge como pregunta, ¿cómo están conformados los equipos? O sea, y en cuanto a lo que son idóneos en esta materia, hablabas recién de retención de talento, también cómo han ido incorporando talento especializado en sostenibilidad y cómo están integrados esos equipos. Por supuesto. Hoy en día tenemos un equipo que es como un equipo central, que es como un centro de conocimiento que lleva conocimiento y práctica a diferentes áreas de la organización. Este es un equipo de 26 personas que están, digamos, llevando ese trabajo a las diferentes áreas. Una parte del equipo está encargado de mirar hacia adelante en los próximos 4 años, hacia los siguientes 10, cuáles son las tendencias que deberíamos estar abordando como organización en materia de sostenibilidad, en materia ASG, ambiental, social y de gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque es importante empezar a tomar las decisiones de qué vamos a priorizar en términos de innovación y los desarrollos que se van a plantear. Entonces, ese equipo está encargado de la evolución de la práctica en materia de sostenibilidad. Hay otro equipo que acompaña a las áreas en el día a día en la implementación práctica. Y tenemos un equipo que acompaña el desarrollo de la organización para que sea sostenible, y otro que acompaña toda la estrategia de negocios en ese escenario. Son equipos especializados donde tenemos diferentes prácticas, hay ingenieros ambientales, ingenieros civiles, personas con enfoque en la parte social, que acompañan la estructuración y generación de soluciones en la propuesta de valor y los llevan hacia adelante en ese escenario. Y tenemos un tercer equipo que se encarga de un modelo que denominamos aceleración ASG. Y ese modelo de aceleración ASG lo que hace es, tenemos hoy identificados cuáles son los roles y responsabilidades de cada una de las vicepresidencias o de los equipos al interior del Grupo Bancolombia en materia SG. Entonces acompañamos a estos vicepresidentes y sus equipos a que se formen, identifiquen sus procesos, los ajusten, definan indicadores, métricas, objetivos, establezcan estrategias, implementen dentro de su tablero estratégico la medición objetiva, los incentivos adecuados, y también tengan muy claro el mensaje a transmitir desde sus responsabilidades. Entonces hoy en cada vicepresidencia tenemos unos especialistas en materia ASG que se conectan con este equipo digamos, del centro de excelencia. Bien. Y cada uno de ellos va llevando alrededor la práctica en temas ASG jurídicos, en temas ASG financieros, de riesgos, de cumplimiento, de auditoría, de negocios en diferentes temáticas, hacia el corporativo, hacia el segmento social, hacia la banca de inversión, hacia el esquema fiduciario, y así, ¿cierto? Y esto igualmente está empezando a pasar no solamente en Colombia, sino también en los países donde tenemos presencia, en Panamá, en Guatemala, en El Salvador, estamos empezando a correr este modelo de aceleración. Entonces es la forma como el equipo se organiza, desarrolla capacidades al interior de las diferentes áreas, y esas áreas van avanzando cada vez de una manera más autónoma en un proceso que toma tiempo, pero que ya con esta semilla quedan instalados estos temas y la organización gana en velocidad, conocimiento y práctica. Es una forma de derramar el concepto en todas las líneas de negocio. Es como si se tuviera un modelo federado en el que finalmente hay un punto en el cual se acude a entender temáticas y cómo se puede avanzar, pero cada quien está respondiendo por la práctica de SG en su rol en términos del área a la que corresponde. Ok, súper interesante. Quisiera migrar un poco el foco a lo que tiene que ver con mercado de capitales y el financiamiento a través de la emisión de bonos. Existe la idea de que todavía no existe un diferencial de tasas que justifique continuar o avanzar en la emisión de bonos verdes, sociales, sustentables o incluso atados a la sostenibilidad versus los bonos clásicos, y eso muchas veces a los emisores los tira un poco para atrás a la hora de avanzar en la emisión, porque no hay un diferencial de tasas, no hay como todavía un concepto de
de preferencia por este tipo de bonos. ¿Qué opinión tenés al respecto en esto? Que es justamente lo que hay que hacer para que pase. Es decir, mejor voy a parafrasear mejor esto. Si nosotros no ayudamos a construir mercado, ese diferencial no se va a generar. Justamente porque no hay contra qué compararlo. Y el único instrumento que vamos a encontrar es un bono plain vanilla, es un bono convencional. ¿Sí? El concepto de market maker se vuelve fundamental en cualquier escenario frente a cualquier nuevo activo que se vaya a llevar al mercado de valores. Alguien tiene que tomar la responsabilidad de empezar a llevar ese activo al mercado y seguramente en las primeras de cambio no va a encontrar el diferencial. Por un aspecto también fundamental, en las primeras de cambio va a ir a los mismos inversionistas que le compran regularmente y que ya tienen identificado por qué van a invertir en él y que le puedan poner el color que quieran a ese instrumento, ya están jugados con él de manera positiva y van a ir en esa temática. Pero ¿qué pasa en la medida que más instrumentos empiezan a aparecer en el mercado? Empiezan a entenderse los atributos que tienen esos instrumentos. Porque son instrumentos que lo que muestran las evidencias de diferentes metaestudios que comparan diferentes estudios a nivel de data de mercado es que empresas que desarrollan estrategias ASG son empresas que en el largo plazo van a generar un mejor desempeño. Puede que en el corto, por volatilidades, puedan tener un mejor desempeño, pero en el largo plazo lo que muestra la evidencia es que tienen un mejor desempeño, que en situaciones de crisis caen menos y que en situaciones de crisis, cuando viene la remontada, se recuperan más rápido que las otras. Entonces hay unas evidencias basadas en la estadística, basadas en el mercado que están ahí dadas, y cuando los inversionistas empiezan a entender esto y ven los instrumentos en el mercado, empiezan a tener un apetito por ellos. Y en un sentido práctico de oferta y demanda, pues en la medida que hay una mayor demanda, hay una mayor competencia por algo que es escaso también a nivel de mercado. Entonces van a empezar a encontrar las brechas de diferencia en precio. Nosotros, como les dije, emitimos el primer instrumento a nivel de mercado en Latinoamérica de una entidad privada y no encontramos un diferencial en tasa. Y lo estábamos buscando porque teníamos la misma inquietud de quienes puedes estar poniendo como ejemplo en la pregunta, pero sabíamos igualmente por las evidencias que teníamos que avanzar en ese escenario si queríamos que esto se desarrollara. Hoy en Colombia tenemos alrededor de unas 23, 25 emisiones de bonos, no solamente por sector financiero, también por sector real, y se encuentran esas diferencias igualmente en el mercado. ¿Por qué? Porque se despertó un apetito por los institucionales, pero también porque llegaron nuevos inversionistas que tienen clara esa tesis, entienden estos componentes y tienen igualmente unos mandatos en términos de inversión, en los cuales se pueden reconocer ya básicos en algunas operaciones que oscilan entre los 70 básicos, 150 básicos y algunas excepcionales donde pueden llegar hasta 200. No es lo normal, insisto, hay que llegar, hay que construir mercado. En la medida que haya un mayor mercado y que vengan nuevos inversionistas, esto empieza a darse. Funciona, para nosotros nos está funcionando, está apalancando una parte de las operaciones que tenemos ya en la cartera y nos ha facilitado, porque si bien conectamos desde un sector como el sector bancario con un instrumento que va a mercado y que hemos acompañado a clientes del sector real a estructurar sus propios instrumentos y llevarlos con ese mismo beneficio, también nos ha facilitado acceder a créditos internacionales, directos, por parte de Banca Internacional. Algunos directos orientados hacia capítulos donde nos orientan los recursos y nos dicen esto es para temas de construcción sostenible, esto es para temas de energías renovables o de eficiencia energética, y son fondeos que vienen con unos costos más económicos porque tenemos igualmente la responsabilidad de entregar no solamente información de los desembolsos, sino de esos impactos iniciales que se están generando. Cuántas megas se están generando en renovables, cuántas emisiones se pueden estar reduciendo, cuánta eficiencia energética se genera y así. Entonces hay un componente ahí importante en ese escenario y es otra forma igualmente de estar jalando esos recursos más eficientes para la tesorería. Y claramente es un camino y como decías tú recién, es ir dando los primeros pasos y ser un poco market maker de esto, ¿no? Así es. Bien, Franco, estamos ya llegando al tiempo. Me gustaría antes de irnos que nos regalaras, si es posible, una última reflexión acerca de este concepto de finanzas sostenibles. Por supuesto, Daniela. Mira, yo creo que cuando empezamos a abordar esta tesis había una preocupación muy grande porque es similar a lo que hemos venido planteando. Esto es negocio, esto lo vamos a hacer por un tema de responsabilidad social, esto es un tema que va a generar pérdidas en lugar de traer beneficios. Toda la evidencia, todo lo que hemos venido logrando, todo lo que hemos venido haciendo, las metas que estamos definiendo, lo único que yo busco dejar aquí claro es un concepto concreto y es la sostenibilidad es muy buen negocio. Les podría decir casi que es el mejor negocio que uno puede emprender en un sentido práctico, porque tiene la posibilidad de generar rentabilidad, pero igualmente hacer mucho más pertinente la organización para el entorno en que se desarrolla.
porque va a ayudar a resolver problemáticas sociales, porque va a ayudar a resolver problemáticas ambientales, pero no con la filantropía, desde la estrategia misma, con los productos, con los servicios, con un talento preparado para hacer esto, para lograr un cambio. Y no perdamos de vista que en un entorno donde a todos les va bien, por supuesto a nosotros nos va a ir bien. Necesitamos países, sociedades que crezcan en su capital humano, en su capital social, en su capital natural y por supuesto en su capital económico. Ahí todos nos vamos a poder desarrollar porque vamos a tener un bienestar para todos y ese es el camino que nos muestra el desarrollo sostenible, Daniel. No hay nada más que decir, creo que lo has puesto en palabras de una manera excelente. Te agradezco muchísimo, ha sido muy valiosa esta entrevista y este espacio y esperamos poder contar hacia adelante con tu presencia nuevamente. Gracias, Franco. Daniela, muchas gracias. Hola, hola, ¿se escucha? Difícil ver a mi otro yo. Pero bueno, volvemos al mundo real. Ahora sí, nos metemos de lleno, palo en Meta, en cómo viven la sustentabilidad en Meta, puntualmente en tu negocio, en tu línea de trabajo, con los equipos. ¿Qué puedes contarnos sobre eso? Bueno, primero que todo, un gusto saludar a todos y escucharlos y la verdad, sí, efectivamente es un poco difícil ir después de la conversación de recién, pero a ver, para contarles un poco, y también un poco corrigiendo sobre mi posición en la presentación hace un rato, yo trabajo dentro de Meta en el equipo de políticas públicas, no necesariamente tenemos un área de sustentabilidad dentro de Meta, pero eso no significa que la sustentabilidad no forme parte de nuestros productos, del modo en que trabajamos y en que pensamos, tanto los productos que creamos como el trabajo que realizamos, teniendo en cuenta que una enorme cantidad de usuarios en todo el mundo y en América Latina, que es a mí lo que me toca particularmente, utilizan nuestros servicios. Dentro del área de políticas públicas de la que yo formo parte, me enfoco específicamente en WhatsApp y en los productos de mensajería privada de Meta. WhatsApp es el producto de mensajería privada por excelencia utilizado en América Latina, pero también en el mundo. Más de 2.000 millones de usuarios en más de 180 países utilizan WhatsApp. Hay más de 100.000 millones de mensajes que se envían por día en todo el mundo y más de 15.000 millones de minutos de llamadas de audio y video tienen lugar en WhatsApp cada día en todo el mundo. Entonces, imagínate que no tener un enfoque de sustentabilidad con esa base de usuarios enorme sería imposible, justamente porque sabemos que hay actores tan relevantes como pequeños negocios, activistas de derechos humanos, organizaciones de sociedad civil, organizaciones de impacto social, partidos políticos, gobiernos que utilizan nuestra herramienta porque encuentran en ella un canal para justamente canalizar sus objetivos sociales de impacto social y entonces, a pesar de que no tenemos un equipo o un área específica de sustentabilidad, desde el equipo en el que yo trabajo particularmente, que es el de políticas públicas, el enfoque de sustentabilidad está presente en cada cosa que hacemos y sobre todo en escuchar a nuestros usuarios y particularmente a estos usuarios, a este tipo de usuarios que mencionaba hace un rato, organizaciones de sociedad civil, gobiernos, empresas de pequeños negocios o clase B que están utilizando nuestros productos para canalizar esos objetivos. Ok, ¿y qué desafíos han tenido últimamente en torno a esto y qué aprendizaje si nos puedes compartir? Bueno, yo creo que uno de los desafíos más grandes que tuvimos y la verdad que hizo crecer mucho esta mirada de impacto social dentro de nuestro equipo y dentro de la compañía fue la pandemia, el COVID-19, cuando, bueno, desafortunadamente empezó a vislumbrarse todo lo que fue la pandemia de COVID en marzo de 2020. WhatsApp ya contaba, por ejemplo, con un producto que es lo que hoy se llama la plataforma de WhatsApp o la API, que es una interfaz que permite a cualquier organización enviar comunicaciones a gran escala y con algunos árboles automatizados de conversación en WhatsApp. Y cuando empezó la pandemia, ese producto estaba solamente disponible para negocios y de manera muy puntual. Y cuando justamente empezó esto, nosotros nos dimos cuenta que
al ser la plataforma de mensajería privada más utilizada del mundo, con la base de usuarios tan enorme que les mencionaba hace un rato, teníamos un rol muy importante que cumplir y fue que muy rápidamente entonces decidimos disponibilizar este producto a todo tipo de organizaciones. La verdad que esto, digamos, obviamente estaba previsto dentro de la compañía, pero en plazos temporales mucho más largos y estirados, y la verdad es que la pandemia y todo lo que estaba sucediendo al inicio precipitó esta decisión. Y entonces lo primero que hicimos, por ejemplo, fue aliarnos o trabajar junto a la OMS a nivel mundial para que la OMS tenga un chatbot de WhatsApp disponible en distintos idiomas para que los usuarios puedan consultar cuáles eran los síntomas comunes, qué eran las medidas que se estaban tomando. Pensemos que esto era al inicio, cuando teníamos muy poca información sobre qué era el COVID, qué era el virus, cómo funcionaba. Y después también nos aliamos con más de 100 ministerios de salud a nivel nacional y subnacional en una enorme cantidad de países del mundo, también para disponibilizar WhatsApp. De hecho, Argentina, por supuesto, fue uno de esos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, donde los ciudadanos también podían consultar cuáles eran los síntomas, cuáles eran las medidas que se estaban tomando en cada país, cómo era que podíamos nosotros consultar con expertos médicos si considerábamos que teníamos síntomas o algún familiar. Y para que se den un ejemplo del impacto concreto que tuvo haber hecho este trabajo, en la Ciudad de Buenos Aires, durante los primeros 3 meses de la pandemia, hubo casi 80.000 consultas de triage por intermedio de WhatsApp a la Ciudad de Buenos Aires. Eso significó que 80.000 personas menos consultaron en persona en los servicios médicos, en un momento en que el sistema de salud estaba con los recursos estiradísimos y teniendo que actuar de manera muy urgente. Entonces eso hizo que 80.000 personas menos no tuvieran que consultar en persona y asistir a los hospitales y a las clínicas en un momento en el que había que quedarse en casa si la verdad no teníamos una premura o urgencia en salir. Y después también hicimos respuesta o apoyamos a un montón de organizaciones de sociedad civil y gobiernos en cuestiones no solo médicas, sino menos urgente, pero no por eso menos importante. Y por ejemplo, aquí en América Latina, en Argentina y en Chile, trabajamos con los entonces Ministerios de la Mujer en lanzar lo que en Argentina es la línea 144 para responder a cuestiones de violencia de género en WhatsApp. Esto fue la primera vez que se hizo en todo el mundo, en Argentina y en Chile. Y lo que nos mencionaban los ministerios de la mujer en aquel entonces era que rápidamente casi el 40% de las consultas que recibían migraron a WhatsApp. Y esto sucedía, aparte de que las consultas habían aumentado, el número total de consultas había aumentado significativamente porque por las medidas de cuarentena que se estaban tomando, muchas mujeres debían convivir mucho más tiempo con su agresor y sobre todo mujeres en situaciones de vulnerabilidad y de bajos recursos que naturalmente tienen viviendas de menor tamaño. Entonces estar todo el tiempo conviviendo en espacios reducidos hace que para uno hacer una llamada de teléfono tradicional en la que tiene que llamar hablando, eso sea más difícil. Entonces poder hacerlo por WhatsApp de manera escrita hacía que sea más fácil para las mujeres contactar y pedir ayuda. De hecho, nos mencionaban que el tiempo de las consultas se hacía mucho más extendido y que era siempre on and off, es decir, lo que veíamos o presumían los ministerios era que probablemente cuando una mujer tenía un ratito podía escribir y contar cuál era su situación y cómo pedir ayuda. Y por supuesto el ángulo de inclusión también, que es muy importante en los temas de sustentabilidad, porque mujeres con dificultades del habla o de visión podían contactar de mejor manera al 144. Entonces, digo, ese es el tipo de cosas que de repente nos llevaron a innovar en todo lo que es impacto social y todo lo que es sustentabilidad. En ese momento de la pandemia también trabajamos con autoridades electorales alrededor del mundo, en Argentina, en Brasil, en Perú, en México, que tuvieron que organizar y llevar a cabo procesos electorales en el medio de la pandemia, donde sabíamos que el tema de la información sobre cuáles eran los protocolos que se estaban tomando para votar, teníamos que ir con barbijo, no teníamos que ir con barbijo, si íbamos sin barbijo, nos anulaban el voto, ¿qué pasaba? Bueno,
habilitar canales de WhatsApp, chatbots de WhatsApp, para que los usuarios pudiesen consultar información oficial, genuina, confiable en todos estos países, fue una enorme herramienta que encontraron las autoridades electorales para dar información genuina de manera muy fácil, con un simple hola a los usuarios. Y bueno, y luego sobre el final de la pandemia también la posibilidad de recibir sus turnos de vacunación. Los usuarios, si están en la Ciudad de Buenos Aires, seguramente muchos de los aquí presentes habrán recibido su turno de vacunación a través de WhatsApp, con un mensajito de WhatsApp. Entonces, ese es el tipo de trabajo que tuvimos que realizar durante este periodo, y la verdad que nos llevó a innovar en lo que entendemos que era sustentabilidad. Y también lo otro que fue muy positivo es que nos llevó a acelerar un montón de las cosas que la compañía tenía pensadas realizar y que llegaron para quedarse, ¿no? Porque para nosotros, ahora que por suerte la pandemia terminó, colaborar de esta manera con las autoridades electorales es algo que quedó en la compañía. Vamos a decir que es algo fijo, algo dado, algo que hacemos en cada ciclo electoral de gran escala en la región, y bueno, y también en el resto del mundo, mis colegas de otras regiones. Lo mismo cuando hay cuestiones de vacunación. Notamos que muchos de ministerios de salud, luego de lo que pasó la pandemia, encuentran un valor en comunicar cuestiones relacionadas a la vacunación a través de WhatsApp. Entonces, estos son solo algunos ejemplos de cómo muchas cosas y ciclos que se empezaron en la pandemia, que se aceleraron en la pandemia desde el punto de vista de las aplicaciones de mensajería privada de WhatsApp, en la sustentabilidad se aceleraron, se implementaron, fueron exitosos y llegaron para quedarse. Y terminan formando parte del negocio diario, ¿no? Ya a la hora de pensar un nuevo producto, desarrollo de una aplicación, ¿cómo trabajan con los equipos? Bueno, totalmente, yo como parte del equipo de políticas públicas, una enorme parte de mi trabajo es estar en contacto con este tipo de organizaciones y este tipo de actores que utilizan WhatsApp, y nosotros, por supuesto, creamos distintos productos de WhatsApp y ese producto es el mismo para todos los usuarios, pero entendemos justamente que hay muchas organizaciones que utilizan este producto para canalizar el impacto social. Y les puedo dar un ejemplo muy concreto. En marzo de este año, Will Cathcart, que es el CEO de WhatsApp, les recomiendo que lo sigan en su canal de WhatsApp y en su Twitter, que habla mucho de estos temas, él en sus comunicaciones en esos canales. Visitamos la Ciudad de México y organizamos una reunión con, creo que eran unas 8 o 10 organizaciones de impacto social con usos muy variados de WhatsApp. Algunas, por ejemplo, formaban una organización de comunidades indígenas del sur de México que utilizaban WhatsApp Business, que es la aplicación gratuita de WhatsApp pensada para pequeños negocios, para que los artesanos pudieran mejorar en cómo acercar sus productos a las comunidades en el sur de México, con la Cruz Roja Mexicana, que había utilizado un canal de WhatsApp para informar a la población los esfuerzos de respuesta ante el huracán Otis que azotó Acapulco en octubre del año pasado. También con una asociación que cubre temas de defensa del consumidor, que estaba utilizando un chatbot de WhatsApp para que los usuarios pudiesen consultar cuestiones y poder hacer denuncias sobre cómo acceder a temas de protección de defensa del consumidor, con It Gets Better, que es una organización centrada en esfuerzos de la comunidad LGBTIQ+, que estaban utilizando las comunidades de WhatsApp para organizar el trabajo de sus voluntarios. Entonces, creo que esto muestra la enorme variedad de organizaciones con objetos sociales muy distintos, pero a la vez, por supuesto, todos anclados en la sustentabilidad, en el impacto social. Y lo que hicimos fue escuchar por qué eligieron WhatsApp para justamente como una herramienta central en su estrategia de implementación y de llegar a estos objetivos. Y lo segundo fue qué es lo que podríamos estar haciendo mejor, cómo podríamos mejorar el producto, qué es lo que nos está faltando. Por ejemplo, una respuesta unánime que recibimos en aquel entonces fue: necesitamos mejorar los mensajes programados. ¿Cuándo vas a tener mensajes programados en WhatsApp? Fue una de las cosas que surgió en esa reunión. Yo también quisiera tener mensajes programados, así que entonces eso, la verdad es que si bien es algo que se escucha mucho de como feedback del producto, probablemente haber escuchado esto de manera unánime por parte de este tipo de actores aceleró a que probablemente en algún momento tal vez podamos tener este tipo de función. Es decir, estamos todo el tiempo escuchando a estos actores
porque entendemos que WhatsApp es una herramienta muy importante en el trabajo tan importante que realizan. Ok, y para cerrar, bueno, ¿qué se viene en materia de conectividad, de mensajería privada y eso cómo toca la parte de sostenibilidad? Bueno, primero que todo, algo que no mencioné y que es muy importante para WhatsApp, WhatsApp está cifrado de extremo a extremo. Esto es una tecnología que tiene la privacidad en el centro, que es muy importante para Meta y para WhatsApp, que significa que nadie que no participa en una conversación en WhatsApp puede acceder al contenido de las mismas. Esta tecnología de privacidad que es central para nosotros, todo el tiempo estamos complementándola con nuevos funciones de seguridad y de privacidad adicionales, entonces seguramente habrán notado que todo el tiempo estamos sacando nuevas herramientas que mejoran la seguridad, como por ejemplo poder enviar archivos multimedia de visualización única, poder hacer lo que se llama bloqueo de chats, que es sacar por ahí en los dispositivos que son compartidos chats que pueden ser más íntimos o más delicados, sacarlos de la bandeja de entrada y que solo se pueda acceder con una clave. Entonces, mucho eso. Y después, bueno, también, por supuesto, algo que es prioridad para la compañía y que es el tema de momento es la inteligencia artificial. Meta hace poco anunció la expansión gradual de Meta AI, que es su asistente de inteligencia artificial, y seguro estén atentos porque, bueno, seguramente en el futuro se vienen más anuncios relacionados con la inteligencia artificial. Gracias, Paloma, gracias por participar y por compartir con nosotros. Ustedes por la invitación. Muy bien, muchas gracias a los panelistas de recién. Estuvimos viendo cómo viene el futuro, cómo se lidera la transición.